Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y esta semana me acompaña Lorena Vázquez, Master Blender de uno de los rones más importantes en el mundo y uno de los productos más icónicos elaborados en Guatemala, el ron Zacapa. Lorena me compartió su historia, desde que era una niña que descubrió tener un gusto y un olfato prodigiosos, hasta cómo se desenvolvió profesionalmente en un mundo dominado por hombres. Pero antes de iniciar con esta charla, te comparto que en GastroThinkers estamos orgullosos de contar con el apoyo de marcas premium como San Pellegrino y Aquapana, patrocinadores oficiales de los Latin America's 50 Best Restaurants. Gracias a San Pellegrino y Aquapana, sabemos que el Road to Rio 2023 ya está en marcha para los restaurantes de Guatemala. Río de Janeiro será la ciudad latinoamericana en la cual se premiarán a los mejores restaurantes de la región en noviembre de este año, y a la audiencia de GastroThinkers les estaremos compartiendo todas las noticias sobre estos importantes premios. Ahora sí, rodeados de los mejores rones del mundo, aquí inicia este episodio de GastroThinkers junto a Lorena Vázquez. Lorena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y recibirnos en la Casa del Ron. ¿Cómo te encuentras hoy? Súper bien, es mi primer podcast que hago y así es que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver muy bien. Pues bueno, gracias y qué honor que sea el primero que realizas. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte acá y primero debo iniciar por compartirte que gracias a mi hermano el ron Zacapa no ha dejado de estar en la vida de mi familia. En la casa siempre hay una botella de Zacapa lista para ser consumida y de hecho mi hermano conserva aún las botellas que venían envueltas en petate. Vacías, por supuesto, y tiene también algunas ediciones especiales como la que venía en una caja de madera, la del año 2000, que tiene así una tapaderita como de... Sí, esa fue emblemática. Así, Sí. ¿Por qué fue emblemática? Porque solo fueron 2000 botellas y fue para conmemorar el nuevo milenio. Sí, eso me dijo mi hermano, me dijo, solo 2000 botellas. Sí. Y mi hermano, de hecho, bueno, él es mayor que yo, pero tiene su TikTok y ya grabó el videíto de la cajita y todo y me lo envió. Es la que tiene mármol. Ajá, esa. Y le pusimos mármol porque el mármol guatemalteco es ese mármol verde. Sí. Y a nivel mundial es conocido ese mármol como mármol Guatemala, ¿verdad? Entonces también fue parte de lo que quisimos expresar. Sí, qué bonita caja. La verdad es que qué bonita edición y quiero enviar en ese sentido un saludo a mi hermano Rodolfo. Muchas gracias. Muy bien. Para mí es obvio que el ron Zacapa ha llegado a formar parte de la vida de los guatemaltecos. Es parte de nuestra identidad, es motivo de celebración y orgullo, no solo por ser un producto de la más alta calidad, sino porque es considerado por muchos como el mejor ron del mundo. ¿Qué piensas de esto? ¿Compartes mi opinión? Claro, es mi bebé. No, efectivamente, ron Zacapa para el guatemalteco es considerado como un embajador de Guatemala ante el mundo. Siempre ahí vemos a los guatemaltecos que si van de viaje llevan su botella de Zacapa para hacer un regalo especial. Y creería también que como marca, ron Zacapa es la marca centroamericana con más presencia en el mundo. Actualmente estamos en más de 122 países. Y para mí eso es una representación de las cosas que sí se pueden lograr. Porque no hay país chiquito, no hay empresa chiquita. Todo está en que uno se atreva y que pueda dar ese paso, ¿verdad? Porque Guatemala a nivel mundial no era reconocida como un productor de ron. Sin embargo, hoy ya sí. Y no cualquier ron, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Antes de ron Zacapa, digamos, ¿cuáles eran los países reconocidos? Caribe, El Caribe, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Dominicana, y siguen siendo como que la referencia, ¿no? de los productores de ron en el mundo, inmediatamente te lleva al Caribe. Sí. Para nosotros ese fue uno de los principales retos a vencer, porque cuando comenzamos a salir al mundo y a ir a ferias y les decíamos, ¿quieren probar ron Zacapa? ¿De dónde es? Guatemala. ¿Y dónde está Guatemala?
Entonces fue como romper muchísimos paradigmas en el mundo del ron. Pero Guatemala es un país, obviamente, en el que se puede cultivar la caña de azúcar. Sí. ¿Consideras que podríamos tener otras bebidas si nos lo propusiéramos? ¿Bebidas que por lo general no se cultivan o se producen aquí en este país? Yo creería que sí, porque para mí es muy importante la diversidad que tiene Guatemala. La diversidad en diferentes aspectos, no solo en la parte cultural, sino también en cuanto a climas. Hay muchísimos microclimas en Guatemala. Entonces eso también te permite el poder generar otros tipos de cultivos, ¿verdad? Que sí, en un futuro eso pudiera ser. Sí, no hay que tener miedo, como dicen. Claro, no Sin hay miedo que al éxito. Muy bien, Lorena, mira, sé que tu carrera precisamente con Ron Zacapa inició alrededor de 1986. Me gustaría empezar porque nos ubiquemos en ese tiempo. ¿Cómo era en aquel entonces Licores de Guatemala, la empresa productores de Ron Zacapa, y cómo eran sus rones a diferencia de lo que es hoy? Bueno, me voy a ir en el tiempo, ¿ok? Realmente yo inicié a trabajar con Licores de Guatemala en 1984. Okay. Y comencé a trabajar en control de calidad en la destilería, que antes estaba ubicada pues siempre en la costa sur, pero en Santa Lucía, Coatzamalguapa. A mí de lo que me llamó la atención era la materia prima que se utilizaba en Guatemala para la producción de ron, porque a nivel mundial la mayoría de rones se producen con melaza, que es un subproducto del proceso de producir azúcar. Y en Guatemala lo que se usa como materia prima para los rones es la miel virgen, que es el jugo de la caña concentrada. Eso para mí fue como mi primer sorpresa. Yo soy nicaragüense, entonces venía familiarizada con otro tipo de rones. Entonces, cuando yo comienzo en la destilería y parte de control de calidad quiere evaluar las características sensoriales, me sorprendí y pensé que había una gran oportunidad y que había muchos elementos diferenciadores en lo que se producía en Guatemala. Sin embargo, pues era una pequeña producción. Ron Zacapa era solo para los socios. Luego pues ya me comencé a involucrar en el mundo de las mezclas de los rones y tuve la oportunidad de evaluar rones que se añejaban en la costa y rones que se añejaban en Quetzaltenango. Entonces hay una gran diferencia entre añejar en el frío, en la altitud de Quetzaltenango, que añejar en la costa. Entonces de los primeros retos fue poder convencer de que los rones especiales los añejáramos en Quetzaltenango. Entonces, ese fue ya un segundo diferenciador que dimos a los rones de Guatemala. ¿Había resistencia al inicio? Lo que pasa es que cuando es un producto que es muy pequeñito y tú tienes que hacer grandes inversiones, entonces creo que solo te ayuda tu persistencia. O sea, la seguridad que uno tiene y ser persistente. Yo creo que esa es una cualidad que tenemos las mujeres, de ser mucho más persistentes en lo que queremos lograr, ¿no? Sí, esto es lo que quiero, así tiene que ser. Entonces, no fue fácil, pero se logró. Me gustaría entender un poco las diferencias entre lo que dices es distinto añejar en la costa y en Quetzaltenango. Para empezar, por ejemplo, las temperaturas. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra y la altura? ¿Por qué pueden afectar a un producto? Bueno, la costa, cuando vas a la costa ya sabes que vas a ir a sudar. ¿Sí? Y vas a ir a sudar porque hay mucho calor y mucha humedad, ¿verdad? Entonces tenemos una alta temperatura y mucha humedad. ¿Qué pasa en Quetzaltenango? Siempre que uno dice voy para Xela, lo primero que agarras es tu suéter o tu chumba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabes que vas a tener mucho menos temperatura, vas a tener frío, y por la altura que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, pues también vas a tener menos oxígeno. Que es lo que pasa con los escaladores cuando suben las montañas, que te da el famoso mal de montaña. ¿Por qué es porque hay menos oxígeno. Entonces, estos dos aspectos, tanto temperatura como oxígeno, son fundamentales en el mundo del añejamiento para cualquier bebida alcohólica. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se coloca el ron en las barricas de madera,
lo primero que el ron hace es extraer color, aroma y sabor de la madera. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Cuando tu temperatura es más alta, ese proceso de extracción es más rápido. Y te lo voy a ejemplificar con algo a lo que estamos habituados. ¿Sí? Si nosotros pedimos una tacita de té, ¿qué nos traen? Agua caliente. ¿Y qué más? Una bolsita de té. Y la bolsita de té. Ajá. Entonces, colocamos la bolsita de té en el agua caliente y ¿qué pasa? Extrae o se... Bueno, yo diría que extrae el agua, pero no, se disemina en el agua. Lo primero que ves es el cambio de color. Sí. Cambio de color. ¿Y qué hace? Extrae color, aroma y sabor. Sí. Pero ¿qué pasa si tú ese día vienes y le dices a la persona, yo quiero una taza de té, pero por favor tráeme el agua a 15 grados? No lo va a hacer igual. Entonces, ¿qué pasa? Tú colocas la bolsita de té y ese proceso de extracción va a tardar mucho tiempo. Entonces, te tienes que sentar y esperar, tener paciencia. ¿Para qué? Para que comience a extraer levemente. Y además de que extrae en una forma lenta, lo hace también en una forma selectiva. No va a extraer, si yo te garantizo que al final compara los aromas y sabores de las dos tazas de té y van a ser completamente diferentes. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. Entonces, eso es lo que ocurre en el añejamiento. Cuando colocamos el ron en esas barricas, el proceso de extracción en Quetzaltenango es muchísimo más lento porque hay menos temperatura. Eso es lo primero. Lo segundo es que también en el añejamiento ocurren muchas reacciones químicas, ¿verdad? Y cualquier reacción química se ve afectada por temperatura y por oxígeno. Pero eso interfiere muchísimo en las características, en aromas y sabores que va a tener el ron. Entonces, como conclusión de esto, al final, ¿qué vas a tener? Si yo añejo en la costa, como yo extraje colores, aromas y sabores en una forma más rápida, más violenta, entonces el ron es mucho más agresivo, es menos delicado. Cuando tú añejas en altura, ese proceso de extracción es más lento. Entonces al final tienes un mejor balance, vas a tener mucho más suavidad en cuanto al balance de aromas, de sabores, se vuelve más delicado. Y también lo podemos referenciar a cuando cocinas, ¿sí? Que cuando cocinas, y hoy que está de moda que te dicen este chobri fue cocinado a fuego lento por 16 horas o más, ¿qué es lo que logras? Es eso, o sea, cuidar tu textura, cuidar tus aromas y tus sabores para conservar lo más que se pueda. Entonces, igual nos pasa en el añejamiento. Queremos ir teniendo ese mejor balance de aromas y sabores. Lorena, regresemos nuevamente a 1984, y a aquella época en la que tú dijiste movamos todo esto a Quetzaltenango. Mi pregunta es, en aquel entonces tú tuviste una visión y dijiste, esto podría ser así si lo hacemos allá, o un día dijiste, me voy a llevar esta barrica y la voy a llevar allá y voy a meter el ron y a ver qué pasa. ¿Cómo fue eso? No, ya teníamos. Ok. Teníamos barricas en los diferentes lugares, porque tenemos diferentes centros de añejamiento. Entonces, la decisión fue al comparar, ¿verdad? Que uno dice. Y al final, todo tiene un proceso químico. Yo siempre, todo el mundo que me conoce se ríe porque yo les digo que la vida es química. El amor es química. La cocina es química. Todo es química. Entonces, al final, si uno entiende esos diferentes aspectos, podés concluir en lo que está pasando. Y en aquel entonces, ¿cuáles eran tus funciones al inicio? ¿Y cómo ha cambiado a día de hoy? Cuando comencé, era puramente control de calidad en la destilería. Luego ya a nivel de las plantas era hacer las mezclas de los rones y siempre la parte sensorial, ¿verdad? Porque en este negocio, como en la cocina, la parte sensorial es fundamental. Hoy, ¿cuáles son mis responsabilidades? Pues es siempre cuidar esa parte sensorial en el mundo del ron. Pues en Zacapa es velar. Soy como la guardiana, yo siempre digo que soy como la guardiana del proceso de producción de Zacapa, y también viajar como una embajadora de la marca,
por diferentes países para hablar de Guatemala y para hablar de Ron Zacapa. Muy bien, has viajado mucho entonces. Sí. Sí. ¿A los 122 países en los que has estado? No. No. Tengo dudas, ¿cuándo fue el punto de inflexión? ¿Cuándo realmente esto se fue para arriba? Bueno, nosotros comenzamos a preparar nuestro añejamiento porque el añejamiento no es de hoy para mañana, sí. Necesita muchos años de ir generando ese inventario. Y luego nosotros comenzamos a participar en feria. Y luego Zacapa comenzó a ganar premios donde nosotros ni siquiera habíamos participado. Y comenzaron a decir, no, Zacapa ganó este premio y nosotros no estábamos ni enterados. Y ganamos por 5 años consecutivos como mejor ron del mundo. Y fue interesante porque era un concurso que se hacía en una evaluación que hacían en Barbados. Siempre hablando del Caribe, ¿no? Sí. Entonces, y ganaban y para todos fue como sorpresa. Sí. Y entonces creo que también eso nos ayudó en ese proceso a comenzar, ¿verdad? A creérnoslas nosotros mismos, porque también muchas veces nos pasa eso en la vida, de que tú tienes algo bueno, pero no te lo crees. Entonces, este hecho nos ayudó a dar como ese impulso, ¿no? A tener que ir para afuera. A día de hoy eres la Master Blender de Ron Zacapa. Según un artículo del diario El País, publicado en 2017, en el mundo 2 mujeres existían con ese título. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el trabajo de una Master Blender y cuál es la razón por la cual existen tan pocas mujeres que desempeñen ese cargo? Bueno, yo te decía que en términos facilito es como ser la guardiana del ron. En mi caso, que nosotros como productores de Ron Zacapa tenemos desde las plantaciones de caña de azúcar, pues sí es importante conocer desde la caña de azúcar para determinar las variedades que son mejor para el ron, ver toda la parte de fermentación, destilación, y donde hacemos muchísimo más trabajo ya es en la parte de añejamiento, porque es donde se realizan las mezclas y uno tiene que estar evaluando para ir aprobando los diferentes lotes de producción. Efectivamente, hace años habían muy pocas mujeres en este negocio. Hoy ya creo que hay muchísimas más porque ya se han atrevido. Ahora, a tu pregunta de por qué tan pocas, creo yo que era porque no te atreves. Trabajar en una destilería no es fácil. Una destilería trabaja 24 horas al día. Y normalmente el ron se consideraba antes como una bebida muy fuerte, muy masculina. Entonces yo supongo que las mujeres no se atrevían, porque no veo otra razón por qué no puedas hacerlo. Cuando yo comencé, nunca en mi mente estuvo el hecho de que, ¿será que es un trabajo de hombre o para mujer? Ya, o sea, yo apliqué al trabajo, me encantó la parte sensorial, siempre me encantó desde niña. Y ahora ya tengo 38 años trabajando, ¿verdad? Con el ron. Sí, creo que te entiendo, porque por ejemplo, algo con lo que yo creo que hay cierta similitud es cuando sales del colegio y te dicen qué vas a estudiar cuando eres grande. Y tienes por muchas razones como ubicadas las principales carreras que hay, así como doctor o arquitecto, ingeniero. Y por ejemplo, en mi caso, yo estudié comunicación, pero si en aquel entonces hubiera sabido que pude haber estudiado para ser maestro cervecero, que en mi contexto no existía, no es visible, yo hubiera estudiado eso. Tal vez pasa también lo mismo, es decir, como tú dices, no llega a las mujeres este tipo de oportunidades. Sí, y que no hay una carrera específica para ser un maestro ronero. Yo soy química, estudié primero, soy química farmacéutica. El área farmacéutica no me gustó y tenía la alternativa de hacer química, análisis de alimentos. Entonces me fui por todo el área de alimentos porque siempre me gustaba esa parte sensorial, ¿verdad? Entonces creo que depende, yo creo que es una mezcla de atreverte a hacer lo que te gusta, ¿ya? Y después no ponerte barreras, no ponerte límites. Bueno, mencionabas que precisamente el mundo del ron es un sector dominado por hombres.
Y en tu caso, ¿cómo lograste ganarte la confianza y el respeto de tus colegas y superiores? Uy, eso fue complicado. Ajá. Fue complicado en diferentes aspectos. Cuando yo apliqué a la plaza, nos hicieron una serie de evaluaciones, pero también unas evaluaciones químicas y todo esto. Después yo supe que yo había salido mejor evaluada, pero era mujer, que era mujer. Y que tenía que irme a la plaza, era para Santa Lucía, Cochumalguapa. Yo no sabía dónde era. Ajá. Y pues una destilería que es complicado. Yo nunca me puse a pensar, es un lugar donde hay solo hombres trabajando. Entonces al final se atrevieron. Primero la empresa se atrevió a contratar a una mujer para esa posición. Uh-huh. Y luego, pues cuando yo llegué, encontré una serie de sorpresas, como que eran como 200 hombres, un asistente y Lorena. Luego, allá a nivel de la parte de los maestros roneros, de la parte de mezclas, sí fue un poco difícil, porque eran personas que tenían muchos años trabajando, artesanos del mundo del ron. Y entonces que llegara una jovencita y mujer y que les comenzara a corregir la plana o a decirles, ¿por qué haces eso y no haces esto otro? Entonces sí, era como un poco bastante complicado, porque me trataban de engañar. ¿En serio? Me decían, esto se hace así, así, así. Y ya yo decía, mi lógica no era como así. Entonces, pero hagámoslo. Entonces, cuando tú lo hacías, con lo que ellos te decían, nada, no eran ni parecidas las cosas. Entonces, yo comencé como a explicarles la parte técnica a ellos, que no la sabían. Pues sabían el arte, pero no el por qué. Entonces yo comencé a explicar mucho esa parte técnica y a aprender de la experiencia de ellos. Para mí esa fue una de las lecciones más grandes de mi vida, porque es donde tienes que tener humildad para aprender, ¿sí? Y la capacidad de compartir conocimientos. Porque muchas veces uno sale de la universidad y piensa que sabe el mundo, ¿sí? Y pues la experiencia de la vida no te la da la universidad. Entonces yo lo que hice fue trabajar con ellos en ese gana-gana, ¿verdad? Yo te enseño la parte técnica para que entiendas el por qué que has hecho de toda tu vida y no lo sabes. Y tú me enseñas a mí esa experiencia que te ha dado la vida, ¿verdad? Tengo una duda. En aquel entonces ¿había variaciones entre los rones? ¿Entre sus rones? O sea, ¿una botella podría ser diferente? Lo que pasa es de que casi la mayoría de industrias nacen, pero si te vas al origen de todo era como un poco arcaico, ¿no? Sí. Y entonces, para mí el gran secreto es cómo lograr tecnología donde la requieres, pero sin perder esa parte humana, esa parte donde somos las personas las que hacemos y marcamos la diferencia. Uh-huh. Porque ¿para qué te vas a desgastar, por ejemplo, en un proceso de estar llenando botellas? Uh-huh. Eso no le agrega valor a tu producto. Ahí puedes meter tecnología. Yeah. Pero cuando haces la mezcla y tiene que estar la persona evaluando, ahí tú marcas la diferencia. Y creo que es lo que nos pasa con todo. Si te vas al mundo de la cocina, cuánta técnica se ha metido, pero al final siempre está el toque del chef. Sí. Es igual en el mundo de las bebidas. Y entiendo que en el caso de Ron Zacapa, el sistema Solera indica que es una mezcla de rones. Sí, ok. El sistema Solera, que también fue mi participación, ¿por qué nació? Específicamente para los rones en Guatemala. El ron, partimos de la caña. Y la caña, igual que la uva, va a tener variaciones que son provocadas por el ambiente y que tú no las puedes controlar. Y que hoy se están marcando muchísimo más por todo el cambio climático que se está dando. Entonces es bien difícil pretender de que la caña hoy, que hace 20 años, te daba las mismas características físico-químicas.
¿verdad? Ok. Y al final eso interfiere en la parte sensorial, que es lo que va a percibir el consumidor. Al consumidor, él lo que quiere es que su ron siempre esté igual. Sí. No le importa qué está pasando con la lluvia, con el sol, con los cambios en el desgaste de la tierra, ¿no? Entonces, el sistema Solera nos ayudó a nosotros a dar complejidad a los rones y también nos ayudó mucho a ir homogenizando los rones. Porque al ir haciendo las diferentes mezclas en cada etapa del proceso, nos permite a nosotros el poder ir estandarizando, homogenizando los diferentes rones. Ya, es que te preguntaba eso precisamente por lo que dices el toque humano. O sea, esto fue un proceso de mucha prueba y error, supongo, o de conocimiento y experiencias. Sí, porque lo que pasa es que en la empresa teníamos diferentes tipos de barricas. Entonces lo que hicimos con el sistema Solera también fue como ordenar esas barricas para nuestro sistema, siempre pensando en aromas y sabores en el ron. Tengo una duda. Sí. Es que mencionas que eres la guardiana de Ron Zacapa. Así como en un principio te engañaron o algo, ¿han habido alguien con una idea así como, cambiamos esto, hagamos esto? Y tú dices, momento, no se puede, o mejor no. Directamente así no, porque sí somos muy respetuosos de cuidar, ya es parte de nuestra cultura dentro de la empresa de cuidar los productos y respetar los productos, porque eso es muy importante. Pero se da lo que hablábamos, esto de las variaciones climáticas y todo esto. Entonces, hoy nuestro reto más grande es el poder siempre mantener la homogeneidad en el producto y el corazón del producto. Ok, muy bien. Entiendo que ahora están bajo tu cargo otras mujeres a quienes estás entrenando. ¿Existe un perfil específico para ejercer este oficio? Mira, tenés que tener el conocimiento químico, ¿verdad? Una ingeniería en alimentos, una química farmacéutica, un químico, alguien que tenga ese conocimiento químico, porque sí es muy importante para entender los procesos. Lo segundo que evaluamos es la capacidad y la habilidad sensorial, porque sí, hay muchas personas que no lo tienen. Entonces nosotros ya hemos establecido un rango de esa capacidad sensorial, porque luego ya nosotros te podemos desarrollar. Pero si no tienes, como yo digo, esa base instalada, es muy difícil, ¿verdad? Porque esto es un constante aprendizaje. En esa parte sensorial es muy importante tu capacidad de almacenamiento en tu base olfativa de los aromas y los sabores. Ya. Y para mí, tercero, que es importantísimo, es la pasión. Porque es un trabajo muy demandante y si no te gusta, si no lo sientes parte de tu vida, si no lo disfrutas, se te va a hacer una carga. Entonces sí es importante que te guste. ¿Y en qué consiste el entrenamiento? El entrenamiento, bueno, entrenamiento en todo el proceso, pero aparte de eso, es estar recordándote los diferentes aromas y sabores para que cuando tú llevas una copa a la nariz, inmediatamente puedas reconocer un error. Por ejemplo, si hay un olor a humedad, esto no debe estar acá. Y reconocer características del producto y defectos del producto, ¿verdad? Porque al final no podemos estar sacando producto que tenga un incumplimiento. Entonces te capacitas en esos diferentes aspectos. Pero ahora me salió, es que ahora tengo muchas dudas. Entre más platicamos es, si yo ahorita detecto un aroma, por ejemplo, no deseado en el ron, en una barrica, ¿qué sucede? ¿Se puede corregir o ya decís? No, va a depender. Lo primero que hacemos es, lo identificas, lo separas. ¿Verdad? Porque es más fácil corregir 200 litros de una barrica que un volumen más grande. Entonces, lo primero que hacemos es separarlo y ya después tenemos protocolos a seguir, que va a ser qué aroma es el que encontrás. Por ejemplo, que si puede ser una nota de humedad, identifiquemos dónde estaba esa barrica.
estaba en un lugar donde nos está saliendo humedad, eso Ajá. no puede pasar en la bodega. O, por ejemplo, nos ha pasado de que como usamos barricas que antes añejaron los vinos cherry, en los vinos acostumbran a poner un poco de azufre, como el proceso normal, ¿no? Para poder controlar, ¿verdad?, a los vinos. Entonces, a veces nos ha pasado de que percibimos esa nota azufrada, que para nosotros no tiene que estar. Entonces, separamos. Ahora, dependiendo del tipo de problema y de la intensidad, lo puedes tratar, ¿verdad? Y recuperar tu ron. O si no, pues no se recupera el ron. Ok. Muy bien. Estas chicas que están bajo tu entrenamiento, ¿van a llegar a ser Master Blenders? Sí, ellas ya trabajan, ya tienen muchos años, varias de ellas. Una de ellas tendrá unos 25 años, otra 15 años. Ok. Sí, el objetivo es ese. Mira, no soy eterna. Bueno, Lorena, iremos a una pausa. Pero antes, yo tengo una pregunta que me vino a la mente rápidamente. A mí me gusta mucho, por un lado, la cerveza y también la música. Sí. En el caso de la cerveza, yo conocí una marca de cerveza llamada Santanera, que es mexicana, y ellos dicen en su etiqueta que durante el proceso de fermentación estuvo expuesta a 24 horas de música de Mozart durante 7 días. Y luego también soy muy fan de Metallica. Y Metallica ahora tiene un whisky. Y dice que también durante la fermentación del whisky le ponen música de Metallica. ¿Eso afecta o no afecta? Sí, y yo tengo una prueba. Al final tú tienes, en el caso de la cerveza, materia prima malta. Uh-huh. En el caso del whisky también tienes una malta. En el caso del ron tenemos derivado de la caña. Pero en la fermentación tú trabajas con un ser vivo, que es la levadura. Uh-huh. Entonces, la levadura, ¿cuál es la función de la levadura en la fermentación? Comerse los azúcares y producir alcohol, producir gas carbónico, producir cierto nivel de acidez, producir algunos aromas que son aldehídos, ésteres, alcoholes superiores. Pero es un ser vivo. Uh-huh. Entonces, sí se afecta por las ondas, ¿verdad? Yo hice y tengo un ron trabajando que durante la fermentación puse música de Bach. Okay. A mí me encanta Bach porque cuando quieres llegar a un proceso creativo, está científicamente comprobado que escuchas Bach y por la forma en que tienen sus ritmos y los tiempos, te lleva a ese proceso creativo. Entonces yo dije, voy a probar hacer una fermentación. Sí. Y fueron todos los 5 días de fermentación con música de Bach. Al final tenemos un ron donde sí se modificó el perfil. O sea, teniendo todo igual, la misma materia prima, la misma levadura, solo afectada por la música. En nuestro caso, como se requieren muchísimos años de añejamiento, entonces todavía mi proyecto sigue. Okay. Pero sí, yo sí soy creyente porque yo ya lo comprobé. Muy bien. Bueno, Lorena, entonces haremos una breve pausa y al regreso hablaremos de tu infancia y esa cualidad tan especial de la que todos me han hablado, que es tu gusto y olfato. En el mundo moderno es difícil encontrar productos que conserven el sabor auténtico y la calidad de antaño. Avigali es una empresa que cree en la tradición y en ofrecerte solo lo mejor. Esta granja avícola, con más de 50 años de experiencia, produce el huevo blanco más fresco y auténtico, lleno de sabor. Cada bocado te transportará a la esencia misma de la cocina tradicional. Así que, si deseas deleitar a tus comensales con la herencia de los sabores originales, Avigali es tu elección. Comparte la tradición en cada platillo solo con Avícola Avigali. Para más información, comunícate al 2474-6154. Repito, 2474-6154. Avícola Avigali, 100% fresco, 100% nacional.
Y en otro orden de ideas, el próximo martes 29 de agosto se llevará a cabo la Cumbre Gastronómica Tendencias en Tecnología para Restaurantes, organizada por la Gremial de Restaurantes de Guatemala y la Cámara de Comercio de Guatemala. Para hablarnos de este importante evento, me reuní con Andrea Estela, vicepresidenta de la Gremial de Restaurantes de Guatemala. Conoce todos los detalles de esta cumbre al finalizar nuestra conversación con Lorena. Continuamos. Lorena, hace unos días hablé con Sergio Díaz, chef ejecutivo del restaurante Sublime, y me dijo que una de tus principales cualidades, llamémosle tu sello distintivo, son tu olfato y tu gusto, que están más desarrollados que los de la mayoría de personas. Cuando leí el artículo de El País, me llamó la atención la historia de que cuando eras niña, parecía ser que eras melindrosa con la comida, pero desde entonces tus sentidos estaban haciendo de las suyas. ¿Podrías compartirnos un poco más de esta historia? ¿Cómo descubriste que tenías un olfato y gusto tan privilegiados, capaces de detectar ingredientes y sabores con tanta precisión? Mira, lo de melindrosa hasta la fecha. Sí. No como muchas cosas desde la niñez. Bueno, tengo muchas anécdotas, pero con la leche, por ejemplo, tenemos una finca en Nicaragua, entonces la leche llegaba de la finca. Uh-huh. Pero yo había una leche que no me la podía tomar, pero era horrible, y no podía, y aunque me castigaran, acuérdate cómo era antes, no te levantas de la mesa si no comes, sí. Pues yo era capaz de pasar todo el día ahí, pero no podía. Entonces, un día caminando por la finca, yo sentí el olor que sentía en la leche. Y entonces le decía yo a mi papá, papá, ese es el olor que yo siento en la leche que no me gusta. Uh-huh. Y entonces mi papá dice, cortó de esa hierba y me dice, ¿es esto? Sí, no puedo con ella. Y entonces mi papá comenzó a entender uh-huh. de que yo sí era capaz de percibir el olor de lo que la vaca comía en la leche. Porque mi mamá, su respuesta era, son las mismas vacas, es la misma finca, entonces no entiendo por qué hace unos días te la tomabas y ahora no. Entonces también mi papá me explicó que era una hierba que crece en el verano. Entonces en el verano yo no relacionaba, yo solo sabía que había un olor que no me gustaba. En ese ratito no te gustó, ¿verdad? No, okay. Pero eso te estoy hablando que yo muy niña, no voy a decir sí. Chiquita porque sigo chiquita. Y por ejemplo, yo nunca en mi vida he podido tomar un caldo de res. Y en Nicaragua es tradición los domingos caldo de res. Sí. Entonces yo pasaba todo el día en la mesa porque no puedo con el olor de la carne cocida a la fecha. Entonces comencé a entender porque yo entraba a la casa y decía, aquí huele feo. Abría la refri y no, aquí hay un olor, mamá, algo se está malo. Y así. Entonces, pero mi mamá no es así. Ajá. Entonces mi mamá solo me regañaba y me regañaba. Entonces, a medida que yo fui creciendo, me fui dando cuenta de que yo podía percibir aromas que otras personas no percibían. Y tengo una anécdota también ya en la universidad estudiando química. Una de las clases más complicadas era análisis orgánico, que era ya la tercera orgánica dentro de la carrera. Y al primer día de clase nos dieron unos frasquitos, 5 frasquitos. Entonces, para poder tener derecho a tu examen final, tú tenías que haber evaluado cada uno de estos frasquitos con todo un proceso que se llama una marcha analítica, donde uh-huh. el objetivo es que vas discriminando analíticamente para encontrar qué es lo que tenés ahí. Entonces, la curiosidad, uh-huh. yo comienzo a destapar los frasquitos y yo decía, es esto, esto es esto, esto es esto. Uh-huh. Entonces, mi compañera, ¿cómo sabes que eso es? Yo sé que eso es. Ajá. Entonces, yo hice trampa. Ajá. No hice todo el gran proceso, sino que me fui a los análisis comprobativos. Los que me iban a comprobar si era una almendra, un furfural, que te da una nota de almendra. Entonces, yo fui ya a esas. Entonces, lógicamente, terminé muy rápido. No necesité los 6 meses Ajá. del semestre Ajá. para encontrar que eran mis productos. Entonces,
Yo entregué mi informe y todo. Que también el catedrático hasta se sorprendió. Así. Y después, entonces un día el profesor dijo, no, es que Lorena ya terminó su trabajo y sí, ella encontró cuáles eran los productos. Y entonces mis compañeras y mis amigas de mi grupo me decían, a la Lorena, ayúdanos. Ole, ¿qué es esto? Mira, no, ustedes no creyeron en mí, así es que ahora no. Okay. Entonces siempre me fui dando cuenta de eso, pero sí ha sido una complicación también en mi vida. Hablemos de eso también. Sí, porque a veces la gente no entiende. Por ejemplo, yo no como huevo, no como pollo, no como carne cocida, porque la carne cocida, ahí ahora ya haciendo química y ya después entendiendo los procesos, entendí que lo que no me gusta es el olor como de esa oxidación que se da en la carne. Cuando tú mueles, la fricción provoca una oxidación. Y cuando la coces hay una oxidación. Entonces fui entendiendo todas esas cosas, pero no soy capaz de comer eso. Tú hablabas de procesos químicos. ¿Eso quiere decir que si agarraras el mismo corte de carne y lo prepararas, por ejemplo, asado, sería diferente? Yo carne asada como. Ah, ok. Y por ejemplo, toda la vida estaba bloqueada a que nunca me atrevía a comer un tártar de carne de res. Sí. Y un famoso chef, el de Aquelarre, Pedro Subidájar, me dice, yo te garantizo que te lo vas a comer. Si no te lo puedes comer, no te lo comes. Y yo te voy a preparar otra cosa. Entonces me dijo, porque yo corto, finito, 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 y no vas a sentir esa oxidación. Y fue la primera vez que comí el tártar. Pero no soy capaz de comer una carne cocida. Okay. Una hamburguesa en mi vida me la he comido. No. ¿No? Porque no me gusta la carne molida. Ok. Pero esto también te afecta en otras áreas de tu vida que no sean específicamente de comida. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, si yo me pasó en Bélgica, me subo a un taxi y el señor tenía un olor tan feo que yo ya vomitaba en el taxi. Y era aquella decisión, me salgo a este frío desventurado que hay, me mojo. ¿Qué hago? Es increíble. Yo ahorita que me estabas contando, yo así como, ojalá que yo huela bien. Por ejemplo, cosas como entro a un lugar y alguien se puso mucho perfume. Entonces yo lo siento como extremadamente potencializado. Sí. ¿Tú no viste Seinfeld alguna vez? No. Bueno, es una serie muy famosa, pero precisamente hay un episodio en el que hablan de que está este ballet parking y los personajes cuando les llevan a dejar el carro y se suben, huele muy feo y decían, este es su BO, o sea, el olor corporal. Y me pregunto, entonces, ¿será tan así? Es tan así. Es tan así, ok. Es tan así. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo sí te cuento, mira, yo una vez fui a un taller de off flavors de cerveza, pero yo sí no, yo me lo ponía en la nariz y yo, porque no huelo nada. Pero también cuando lo probaba, yo con mi lengua sí tenía más oportunidades de describir lo que estaba sintiendo que con la nariz. Qué raro. Ajá. Porque el sentido del olfato es el sentido más sensible, porque es el que tiene la conexión con tu cerebro, es el que te hace evocar momentos y sentimientos. Y se dice científicamente que la persona que no percibe aromas no puede percibir sabor, porque la lengua, por eso es que tu boca siempre tiene una temperatura más alta. ¿Ya? Y que cuando nos llevamos la comida a la boca, la temperatura de la boca es la que hace que esas moléculas aromáticas suban, se desprenden y entran por la parte retronasal, ¿verdad? Ya, bueno, a mí lo que sí te puedo compartir es que he sufrido muchísimo de rinitis alérgica. O sea, yo tengo una relación con mi sistema de respiratorio muy difícil y en ese sentido te quería preguntar los cuidados que debes de tener para mantener esto en óptimas condiciones. Bueno, yo también soy súper alérgica y el doctor me dijo que también era parte de la misma sensibilidad. Pero he sido bendecida porque aunque esté con alergia no dejo de percibir aromas.
Con el COVID estaba yo un poquito asustada porque oía a muchas personas, no, es que después que me dio COVID no percibo ningún aroma, solo me quedó como un olor a hule quemado o cosas así. Yo decía, ay, que no me dé COVID, que no me dé... No me dio COVID. Ah, ok. Yo creo de que para mí la creación del ser humano es una obra perfecta y tu mismo ser, naturaleza, te protege. Por ejemplo, yo no, con lo ácido tengo una sensibilidad muy, muy, muy alta. Entonces no puedo comer cosas ácidas porque me molestan, no me hacen falta. Lo frío, se me va la voz totalmente. Tengo no sé qué cantidad de años, pero así, de años, de que no me como un helado, nunca tomo nada frío, pero mi misma naturaleza me lo fue pidiendo. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí tratas de cuidarte, pero tu naturaleza puede más que tu racionalidad. Sí, es como cuando te enfermas y sabes, digamos, te enfermas del estómago y sabes qué es lo que sí, tu cuerpo también te dice así como, eso sí podría comer y esto no. Sí. Ya lo traes como instalado. Y bueno, es que yo también soy muy sensorial. Yo desde que veo las cosas digo, eso no me lo como. Muy bien, muy bien. Okay. Pero es interesante porque una de mis pasiones es la gastronomía, ¿verdad? O sea, me encanta viajar y hacer viajes gastronómicos. Conozco muchísimos de los grandes restaurantes del mundo. Muy bien. ¿Y cuál es un recuerdo, así como del tartar, otro recuerdo positivo que hayas tenido de algo que te haya sorprendido, que tal vez no conocías ese olor o ese aroma en ese momento, porque no te era familiar, tal vez en otro país? ¿Ha existido momentos como ese? Sí, por ejemplo, con el erizo de mar. Nosotros acá en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a comer erizo de mar. Sí. Tiene un sabor muy chollodo, muy yodado. La primera vez para mí fue un sacrificio porque era una cena muy importante, así como que estaba comprometida. No lo mastiqué, me lo tragué. Ajá. Pero luego ya en un restaurante lo pude comer y para mí fue muy agradable y porque la primera vez yo lo había sufrido, hasta sudaba, ¿verdad? Y como una preparación cambió muchísimo mi percepción, porque lo habían hecho mezclado con maíz, que también me pareció sí. una combinación súper interesante. Tengo muchas aventuras así de... yo hace un par de meses tuve la oportunidad de probar un erizo de mar recién salido del mar. Pero yo, como cuando lo abres, son como pedacitos de carne. Sí. Y lo agarré con la cuchara, pero yo sí lo sentí dulce. Y recuerdo esos episodios donde veía a Andrew Zimmern viajando y comiendo cosas del mar y diciendo que qué dulce era la almeja o la ostra que habían sacado. Pero me cuesta relacionarlo. O sea, para mí es solo, o sea, salado, es dulce. O sea, todo, no sé, distinguir un poco más allá. Porque eso lo tienes que entrenar. Y lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Y yo siempre digo de que los seres humanos hemos perdido la capacidad de nutrirnos de los aromas y de los sabores, porque yo siento que hoy las personas comen por comer, pero no comen por disfrutar. Yo no puedo comer por comer. Tengo una capacidad de aguantar hambre impresionante, porque no soy capaz de comerme algo que no me gusta. Entonces yo no soy muy de comidas rápidas, no soy muy de... Y prefiero no comer. O sea, prefiero no comer si las cosas no me gustan o no tengo acceso a algo. Pero por ejemplo, yo me disfruto una tortilla con chicharrón. ¿Sí? Qué rico. Y porque no es que también a veces solo, no, esto porque es sofisticado. No. Cosas sencillas, pero bien hechas. Yeah. Y a los seres humanos se nos ha perdido eso. Por ejemplo, hablemos de un frijol. Sí.
Yo te puedo decir, este frijol, el ajo que le pusieron, sí lo doraron. O no le pusieron ajo, o no le pusieron la cebolla, o la cebolla no esperaron que se llegara a su punto. Porque eso lo tiene uno que ir alimentando. Yeah. Entonces, por eso es que el ser humano ha perdido esa capacidad. Tú vas por la calle y no vas percibiendo los diferentes aromas. Vas a la playa y todo el mundo se reía de mí cuando yo les decía, todos los mares huelen diferentes. El Atlántico, el Pacífico, el Mediterráneo. Y sí se siente la diferencia. Los países tienen su propio olor. Sí, qué interesante. Ahora me recordaste otro episodio de Seinfeld. No lo he visto, es que yo no veo tele. No veo tele, pero... Hay un episodio donde los personajes quieren reunirse con Calvin Klein para proponerle hacer una loción o perfume que huela a mar. Y otros personajes precisamente le preguntaban, ¿y el mar a qué huele? Precisamente eso, él decía, pues huele a mar. Él tenía muy claro el olor que tenía precisamente el océano o la brisa del océano. Y Lorena, regresando a nuestro tema, yo tenía aquí una pregunta, que es ¿cómo utilizas tus cualidades para la elaboración de Rosancapa? Pero la quiero amarrar ahora que veo otros distintos tipos de rones acá. Por ejemplo, hay uno que dice edición negra, está el Reserva Limitada de 2019, está este que dice Heavenly Cask Collection. Si pudieras contarnos, o sea, ¿en qué se diferencian estos rones? ¿En qué momento tú dices, así lo quiero diseñar o así salió? Por favor. Sí, no. Vamos a ver, todas las ediciones especiales y todos los nuevos lanzamientos que tenemos de Zacapa, sí hacemos un proceso creativo. O sea, ¿qué es lo que queremos expresar? Y te voy a hablar, por ejemplo, de edición negra, Zacapa edición negra. Zacapa edición negra fue un requerimiento del mercado italiano. Para nosotros Italia es el mercado más grande de Europa. Y estaban muy de moda las maltas. Entonces, no, Lorena, es que queremos un Zacapa que tenga unas notas ahumadas, que nos lleve como a ese mundo del whisky, una graduación alcohólica más alta. Entonces ya comenzamos con ese proceso creativo. Yo decía, ¿cómo le pongo unas notas de humo al ron? Si al ron tú no le puedes agregar cosas, porque por normativas no se puede. Entonces, ¿qué hago? Y ahí lo que se me ocurrió fue en los recipientes estos de barro, las caritas de barro, sí. braseros. Ajá. Entonces ponemos trozos de barricas viejas. Y cuando se está eso quemando, encima colocamos las barricas que vamos a utilizar para edición negra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un tostado muy lento dentro de la barrica y capturamos notas de humo. Entonces, luego en estas barricas ya colocamos la mezcla. Y lo que yo hago es trabajar con los diferentes aromas y sabores que te van dando las diferentes barricas. Ese, por ejemplo, en el caso de edición negra. Heavenly Cask Collection, esa es una colección que sacamos. Ahorita viene la última de la colección. Ajá. Y la inspiración viene a ser un homenaje al viaje que el ron realiza por las diferentes barricas. Zacapa 23 pasa por 4 diferentes barricas. La primera que pasa es una barrica de whisky americano, que antes añejó whisky americano roble blanco. La segunda son barricas siempre de roble blanco americano, pero que hacemos un tostado en la parte interna, porque la madera tiene una sustancia que se llama lignina, y cuando tú la calientas, dependiendo de la temperatura, se degrada, se transforma y te da diferentes aromas. La tercera barrica son barricas que previamente añejaron vinos de Jerez, específicamente oloroso. Y la cuarta barrica son barricas que antes añejaron vinos Pedro Jiménez. Esto es Zacapa 23. Entonces... ¿Cuánto es el tiempo de vida de una barrica? Depende. Ajá. Depende para qué lo quieras. Pero en el caso de ustedes ejemplo, en el caso de nosotros, las barricas de roble blanco americano las usamos 2-3 veces y ya es en la primera etapa de añejamiento. Porque para mí estas barricas son las que nos ayudan a domesticar los aromas y sabores del ron cuando viene de la destilería. Y por eso en esta Heavenly Cask Collection, a la primera le pusimos la doma. La domada. Por esa domesticación que en mi mundo hace estas barricas. Y ese es cada una de ellas es una mezcla diferente de rones.
Y esa, la doma, pasó 2 veces por barricas de roble blanco americano. Ah, sí, aquí veo que dice The Taming Cask. Ajá. Luego, la siguiente, que se llama el alma del ron. The Soul Cask. Yo leí The El Soul alma. Cask. Es porque las barricas, cuando las quemas, se craquea la parte interna. Entonces, en mi mundo, el ron entra al alma de la barrica para sacar más aromas y sabores. Esas barricas quemadas solamente las podemos utilizar 4 veces. Y ya después, para nosotros, esas barricas se convierten en barricas agotadas, donde ya no te aportan tantos aromas y sabores, pero te ayudan a buscar la suavidad en el ron. Entonces, por eso te digo yo, depende de para qué sea. Es como todo en la vida, Sí. ¿no? Y la tercera, que salió el año pasado, que se llama La Armonía, esa pasó 2 veces por barricas de oloroso cherry, porque para mí estas barricas son las que nos ayudan a lograr esa armonía en el ron. Y la que va a salir ahora, en noviembre, o finales de octubre, noviembre, se va a llamar Zacapa la Pasión. Y es una mezcla que refleja esa pasión latina, la pasión que tenemos por el ron. Y veo que las botellas tienen tu firma. Sí. Esta sí la hice yo, para que quede claro. Wow, qué interesante todo esto. La verdad es que cada vez que vamos entrando más en la charla me salen aún más dudas. Y por ejemplo, ya de por sí ron Zacapa es una bebida compleja por todo lo que conlleva. Pero también se utiliza mucho para mezclarla para hacer cócteles y tragos. Y mi pregunta es, ¿cómo ves eso? ¿O tú eres de las personas que dice, no, el ron Zacapa se bebe solo? No. ¿O está permitido hacer todas estas combinaciones? Mira, yo siempre digo que cuando te vas a tomar un vino, un destilado, es porque lo quieres disfrutar, ¿sí? Y tus gustos o los gustos de él y los míos no son iguales. Entonces, al final yo digo, si es para disfrutar, pues lo voy a mezclar con lo que a mí me gusta disfrutarlo. A mí personalmente me gusta ron Zacapa sin mezclar. Si hay mucho calor, enfrío la botella o le pongo un hielo grande. No los pequeñitos que se diluyen y te arruinan el producto. Me encanta Zacapa tónica. O sea, Zacapa con agua tónica y un twist de limón. Old fashion, para mí queda espectacular. Un Negroni con Zacapa. Solo que ese me gusta personalmente prepararlo con Zacapa edición negra. ¿El Negroni lleva vermut y Campari? Sí, pero yo hago mi propia versión. Pongo Zacapa edición negra, okay. Aperol, porque no me gusta, ya te dije yo, mi cuco con el amargo. Entonces le pongo Aperol y un buen vermut rojo. Queda buenísimo. O un Manhattan, un Zacapa sour. Es muy versátil. Sí. Para mí, una de las fortalezas que tiene Zacapa es que es súper versátil. Ahora, Zacapa XO, sí, me gusta tomarlo sin mezclarlo. Sin mezclarlo. Si hay mucho calor, lo enfrío un poco y me gusta. Este es un gran reserva. ¿Qué lo hace un gran reserva? Porque nosotros en Guatemala tenemos una denominación de origen, para mucho orgullo de Guatemala. Porque no hay muchas denominaciones de origen. Ajá, sí. Y entonces en la denominación de origen, en el reglamento está establecido que dependiendo del número de barricas por la que pasen el añejamiento y del tiempo de añejamiento de la clasificación. Entonces Zacapa edición negra, Zacapa edición XO, esa es una mezcla de rones de 10 a 25 años y pasa por 5 barricas diferentes. Terminamos en barricas de roble francés que antes añejaron coñac XO. Después de tantos años trabajando en esto, ¿ha cambiado de alguna forma tu relación con el ron? ¿O permanece? Cada día lo amo más. Se nota. Yo creo, y volvemos a lo mismo, cuando te apasiona lo que haces, para mí Zacapa ya es mucho, está en mi vida, ¿no? Es como que forma parte de mi ADN y yo formo parte del ADN de él.
Sí, ahí está la firma que lo comprueba. A día de hoy, Lorena, ¿cuál consideras que es el aporte clave de Ron Zacapa para su fama mundial? Mira, yo creo que uno de los grandes aportes de Zacapa en el mundo del ron fue elevar la categoría del ron. Porque si vos te vas a la historia, cuando se hablaba de ron, era el mundo de los piratas, era el mundo de esa bebida barata para mezclar y para esa fiesta desordenada y todo. Y nosotros con Zacapa presentamos al mundo un ron diferente. Un ron donde nosotros nos preocupábamos de cuidar todo el proceso hasta el último detalle, desde la materia prima, el proceso de añejamiento, utilizando tantas barricas en el añejamiento. Eso no existía en el mundo del ron. Y realmente la punta de lanza ha sido Zacapa. Zacapa elevó a nivel del mundo la percepción, ¿verdad?, de lo que es el ron. Y hoy tú ya puedes ver rones a otro nivel, sí, pero antes no. Sí. Es cierto que en materia de ron también no hay muchas grandes premium. Ahora sí ya más. Ajá, sí, muy bien. Entonces, Lorena, para concluir, si pudieras darle un consejo a las mujeres que escuchan este podcast y que se encuentran en posiciones similares a la que tú te encontraste al principio de tu carrera, un sector dominado por hombres. Yo creo que uno primero no tenés que tener como en tu mente la diferenciación, porque tan capaz es un hombre como una mujer. Lo que sí es importante es que uno tiene que tener la preparación, porque lastimosamente en este mundo, y no solo en Guatemala, lo he visto a nivel de muchísimos países, donde a las mujeres nos toca a veces demostrar más que lo que se le exige a un hombre. Entonces eso te conlleva a que tienes que tener una buena preparación. Se aprende todos los días del mundo, y la otra cosa es atreverse. O sea, yo soy capaz, ¿por qué no lo puedo lograr? Pero yo lo que también he aprendido es que las barreras nos las ponemos nosotras mismas, ¿sí? Es que ese es un trabajo de muchísimas horas. Es que es un trabajo. O sea, ¿qué es lo que quieres de tu vida? Yo creo que eso es lo más importante, determinar qué quiero yo, qué quiero lograr por mí. Sí. Okay. Porque cuando yo sé eso, entonces yo me preparo, lo disfruto y tengo el conocimiento y lo puedo lograr. Y yo creo que tenemos muchas ventajas que a veces no las valoramos, y es que las mujeres somos más disciplinadas, somos más persistentes y somos más pacientes, y por naturaleza. Y también tenemos mucho más capacidad sensorial, y esto está demostrado. Pero a veces no nos atrevemos. Entonces mi mensaje es que todos podemos. Yo he aprendido en la vida de que para hacer los sueños realidad hay que trabajar en diferentes aspectos. Muy pocas cosas nos caen del cielo. Bueno, muy bien, Lorena, muchas gracias por el consejo, por la conversación, por las anécdotas y sobre todo por el conocimiento que nos has transmitido este día. Me he gozado mucho esta charla y pues espero que esta no sea la única vez que nos veamos. Ahora realmente me voy a hacer un Negroni, como dijiste, porque realmente me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado esa bebida y ahora dije, hay que ir ¿cómo dices? Atrévete. Vamos a ir a hacer. Atrévete. Está bien. Gracias, Lorena. No, a ti muchísimas gracias. Y hasta pronto. Bueno, hacemos una pausa de nuestra entrevista con Lorena para hablar un poco sobre la cumbre gastronómica, tendencias en tecnología para restaurantes. Me encuentro aquí en el restaurante, por cierto, Ni Fu Ni Fa, en zona 9 de la ciudad de Guatemala, junto a Andrea Estela, vicepresidenta de la Gremial de Restaurantes de Guatemala. Así que bienvenida, Andrea. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias, Cristian. Muy bien. Gracias por el espacio, por la invitación, por la apertura. Me encuentro bien contenta de anunciar esta primera cumbre gastronómica centroamericana y organizada por guatemaltecos, que eso es lo más bonito. ¿Quiénes organizan la cumbre? Lo organizamos Grega GT,
que es la gremial de restaurantes adscrita a la Cámara de Comercio, que nació hace 3 años en pandemia por la necesidad de juntarnos y apoyar al gremio que fue sumamente golpeado. Sí. Bueno, llegamos hasta hoy, gracias a Dios llevamos 3 años y muy contentos. Adicional a eso, también lo están trabajando junto a la Cámara de Comercio. Estamos con Cámara de Comercio, que siempre ha apoyado nuestras ideas, nuestras locuras, porque es muy bonito, ¿verdad? O sea, realmente han creído en nosotros, nos abrieron la puerta y tenemos 100% el apoyo de Cámara de Comercio. Estoy leyendo que abajo de cumbre hay una palabra que me gusta y me llama mucho la atención, que es tecnología. Y otra palabra que también me encanta es tendencias. Y la cumbre es precisamente para hablar de tendencias en tecnología para restaurantes. Y me llama la atención, te quería preguntar, ¿qué tipo de tecnología estamos hablando? Ok, cuando hablamos de tecnología podemos abarcar varias ramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si podemos tomar en cuenta nuestros software, el equipo que utilizamos, las aplicaciones que utilizamos, que eso también me remonta a la pandemia, ¿verdad? La tecnología y las aplicaciones nos ayudaron mucho a nosotros, que por cierto es importante mencionar que nosotros representamos a los restaurantes de tenedor. Entonces para nosotros fue un golpe bajo. Sí. Pero la tecnología y las aplicaciones nos ayudaron muchísimo a subsistir. Muchos tuvieron que cerrar, lugares grandísimos de muchísimos años, pero esto nos ayudó. Entonces avanzamos cuando hablamos de tecnología, de innovación, y hablamos de inteligencia artificial también. Sí. Esto es algo súper interesante y cabe resaltar que hablamos de la inteligencia artificial también aplicada a nuestros negocios, a la gastronomía, no para suplantar la mano de obra o el capital humano, que eso es lo más importante. Sí, eso es muy interesante porque hace poco estuve viendo cómo la inteligencia artificial se está aplicando a los restaurantes y lo que viene, por ejemplo, para cadenas de restaurantes como McDonald's, en donde para finales de 2024 se espera que ya no hayan personas atendiendo los drive-thru. Imagínate. O, por ejemplo, en procesos de contratación de personal, ya van a haber filtros por WhatsApp que van a estar filtrando a las primeras personas que vas a contratar para puestos siguientes y que lo están aplicando desde McDonald's hasta Nestlé. Entonces, es obvio que esto está cambiando muy rápido y que, como tú dices, también a partir de la pandemia, el delivery creció. Y luego, cuando regresamos, pues espero que las reservas hayan crecido, pero todo lo estás haciendo ahora a través de aplicaciones o de redes sociales y en ese sentido los felicito porque precisamente las tendencias, por lo general en países como el nuestro, llegan muchos años después, pero es ahora o nunca. Esa es la idea. Yo acabo de viajar y tú vas a... no sé si puedo decir marcas, pero sí. Por ejemplo, tú vas a un Kentucky en España y no te atiende un humano. Tienes una gran pantalla donde tú cliqueas y haces tu orden. Luego vas a recibir la orden ya de manos de un humano. Pero ¿qué hacen ellos? Es optimizar los recursos, reducir gastos en este sentido. Ahí está la aplicación de la tecnología, ¿verdad? Sí. Entonces, como tú dices, para países como estos llega de forma tardía. Y lo que nosotros queremos es estar a la vanguardia, apoyar al empresario, al emprendedor y también al inversionista, a estar hoy por hoy a la vanguardia. No nos queda otra. O sea, el que se duerme, pierde. Esa es la realidad. Y es interesante también pensar en cómo a veces hay cierta resistencia al cambio, porque yo vi también muchos restaurantes o lugares que cambiaron durante la pandemia. Eso pudo haber sido un punto de inflexión para implementar mayores procesos de innovación en sus líneas de producción. Pero en realidad lo que sucedió es que después dijeron, bueno, se acabó la pandemia, regresamos a lo que estábamos haciendo antes y tal vez están perdiendo oportunidades y es en eventos como este que pueden darse cuenta de toda la gama de oportunidades que existen. Yo te tengo un tema preciso, Cristian, el código QR para el menú. En pandemia tuvimos que volarnos los menús.
cuando logramos ya la apertura. ¿Por qué? Porque era cuestión de higiene, ¿verdad? Porque si lo tocaba una persona, no sabíamos si esa persona estaba enferma y había mucha desinformación y nos tocaba que desinfectar los menús, se arruinaban las hojas. Bueno, la cuestión es que comenzamos con los códigos QR. Regresando ya todo el mundo al restaurante. No. Yo quiero un menú físico, a mí no me gusta esto, a mí me incomoda. Y aún así, hoy por hoy, seguimos con código QR, pero con menú físico. Sí. Porque cuesta mucho la adaptación. Como tú dices, hay cierta resistencia al cambio, pero yo creo que es normal resistirse al cambio porque nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Nos toca que bajar una aplicación, nos toca que aprender a utilizarla. Y ya no lo tenemos en forma grande en la mano, ¿verdad? Entonces es cuestión, yo siempre digo que hay una palabra que me encanta y esa es educación. Entonces, si nosotros como líderes educamos a nuestros colaboradores y nuestros colaboradores logran transmitir eso al cliente, tenemos un círculo cerrado, ¿sí? O sea, lo hacemos, lo logramos. Andrea, la cumbre se va a realizar este 29 de agosto en Ajexport Trade Center, allá en la zona 13. ¿Podrías compartirnos quiénes van a estar en la de ponentes? ¿Qué podemos esperar durante la cumbre? Bueno, vamos a tener un conversatorio con 5 chefs a nivel nacional e internacional, y es Ariel Trod de Grupo Palermo, Mario Campoyo, que ya todo el mundo lo conoce, Roberto de la Fuente de Clios, Cristian Yen de Tikal Futura y Sergio Díaz, el Chino Díaz, que ustedes ya lo han tenido, sí. Que ha puesto a Guatemala muy en alto con el puesto 16 de los 50 de Latinoamérica, ¿verdad? Puesto 31. 31, perdón, sí. De Latinoamérica. Pero esperemos que llegue el 16 pronto. No, yo estoy segura. Sí. Guatemala tiene una plaza gastronómica espectacular, realmente. Ustedes han tenido... han tenido a Mircín. Yo he visto sí. A todos los que han tenido realmente, y hay muchos que para muchos, valga la redundancia, son desconocidos, sí. Pero realmente Guate tiene un poder tremendo a nivel gastronómico, es hermoso de verdad. Entonces tendremos el conversatorio con ellos y ellos van a estar compartiendo su experiencia, su conocimiento en tendencias globales, en la gastronomía actual, en la modernización en los tiempos actuales que nos exigen cada día más, okay. ¿Verdad? Eso va a ser el conversatorio con los chefs. No presentaremos platos, lo que vamos a tener es el enriquecimiento de la experiencia de estos líderes gastronómicos que día a día trabajan para poner en alto y sobre todo avanzan con las tendencias, con la tecnología, con la hermosura, porque realmente es un arte la cocina. Sí. Luego vamos a tener 8 speakers que nos van a estar hablando de temas súper importantes. No te lo quiero decir todo, porque entonces si no la gente ya no va a llegar, pero te puedo hablar de algunos. Va a estar nuestro presidente de la gremial, que va a ser Abraham As, que él tiene una empresa de asesorías y realmente ha ayudado a muchísimos en este gremio, y por cierto, él es el creador del movimiento La Comida Nos Une, que es un movimiento muy grande, que se creó también en pandemia. Entonces, él va a estar hablando de liderazgo transformador. Luego vamos a tener a Claudia Secaida, que va a hablar de la magia y el servicio en tu negocio. Por supuesto que eso engloba bastante extenso, ¿verdad? O sea, es bastante extenso. Manuel Ríos, que mucha gente lo conoce, que está en Tikal Futura ahora, y en la importancia de la experiencia del servicio en el cliente. ¿Qué significa eso? Salir a comer no es comer, porque comes en tu casa. Sí. Tú quieres vivir una experiencia. Y Claudia y Manuel, porque perdón que mencione a los dos, pero trabajan también en conjunto, saben muchísimo de este tema, ¿verdad? Va a estar Francisco Molina, que en realidad él es de Compu, ¿verdad? Uh-huh. Y va a estar hablando de gastronomía inteligente. Ahí vamos a donde tú me hablabas. Ajá. Tenemos 2 personas importantes en este tema. A Francisco Molina. También tenemos a Marco González, que va a hablar de innovación, de tecnología y estrategias para el éxito. Y también vamos a tener, que este es nuestro caballito, digámoslo así, que es un tema muy interesante, la inteligencia artificial. Entonces, para eso va a estar Roy Valcárcel,
precisamente desarrollando equipos de éxito en la era de la inteligencia artificial. Muy bien. Entonces son 8 speakers de alta talla que nosotros buscamos y elegimos. Nosotros los elegimos porque creemos que ellos pueden aportar muchísimo a nuestro gremio y por supuesto dar el puntapié para seguir adelante. La idea de esta cumbre, que es aglomerar líderes, ¿sí? Es esa, es empoderar a nuestros empresarios, a nuestros inversores y a nuestros emprendedores también. Sí. ¿Con qué? Con herramientas necesarias para estar hoy por hoy en el tiempo que cada día exige más. Muy bien. Ahora viene el precio. Pues el precio estamos súper bien, Sí. porque cabe mencionar que nuestra cumbre va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En este tiempo tendremos a los 8 speakers, el conversatorio con los 5 chefs, tendremos stands en donde van a encontrar algunos proveedores, pero como te repito, lo nuestro no es, este tema no es de proveedores, sino es educación. Educación, ¿sí? Educación, herramientas y fortalecimiento de nuestro gremio. Entonces, también tenemos coffee break, tendremos un almuerzo formal, hasta con copa de vino. Muy bien. Sí, o sea, y lo vamos a tener por 2 chefs muy bonitos, que será la sorpresa también. Okay. Y tenemos otra sorpresa que les daremos a la hora del almuerzo. Entonces estamos con los 8 speakers, con el conversatorio de los 5 chefs, el coffee break, el almuerzo, la sorpresa y el networking con los 300 empresarios que van a asistir. Eso es algo invaluable, no tiene valor tangible. Tú podrás compartir experiencias con uno, con otro, con varias marcas, hasta podrán hacer negocios sobre franquicias. Ahí se desarrolla, ahí hay un abanico de oportunidades tremendas. Entonces, el precio será, desde hoy lo alargamos hasta desde hoy no, estamos desde antes, ¿verdad? Sí. Hasta el 20 de agosto en 450. Y 550 luego del 20 de agosto. Para nuestros agremiados de Grega GT el precio es de 400. Y aquí la sorpresa que tenemos para los oyentes de GastroThinkers, 10 cupos con el precio de nuestros agremiados de 400 quetzales. Yo ya pasé a ustedes a producción los datos, pero también pueden buscarnos en nuestra página www.cumbregastronómica.com.gt o en Grega GT, y el número de teléfono es el 5306-9106. 5306-9106. Tienen que mencionar la palabra GastroThinkers. Y ahí podrán ya hasta anuncios hacemos, Andrea. Mira. Me puedes invitar ahí, puedo ser tu asistente. Sí. Muy bien, vamos a repetir entonces todos los datos. Es la Cumbre Gastronómica Tendencias en Tecnología para Restaurantes, el primer evento a nivel centroamericano de este tipo, que reunirá a expertos en la industria gastronómica a nivel nacional e internacional. Se llevará a cabo el jueves 29 de agosto de 2023. El costo de participación para los oyentes de GastroThinkers es de 400 quetzales. Muy bien, para adquirirlos puedes ingresar a la página cumbregastronómica.com.gt o a través del WhatsApp 5306-9106, 5306-9106. Con la palabra GastroThinkers. Muy bien, así que los esperamos. Muchas gracias por tu tiempo, Andrea, y por esta iniciativa. Esperamos que sea todo un éxito, en especial para el gremio, para los emprendedores, para los dueños de negocios, para los chefs, para que podamos continuar haciendo un mejor trabajo en el nivel del sector gastronómico de Guatemala. Sí, del sector gastronómico, y esta es una gran oportunidad de crecimiento también para crear nuevas plazas de empleo, que también es parte de nuestra meta. Sí. Muchísimas gracias al programa, al podcast, y muchísimas gracias a ti, gracias a Cris también por la invitación y gracias por el buen trato. Muy bien, gracias. Los esperamos. GastroThinkers fue presentado por San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia, y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana. Ambas las puedes encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala. San Pellegrino y Aquapana, ideales para los paladares más exigentes. Este episodio fue grabado en la Casa del Ron, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala,
y contó con la participación de Lorena Vázquez bajo la producción de Cristian Galicia y Cris Reyes. Síguenos en Instagram como GastroThinkers.